Hola, mi nombre es Nancy Hernández Bautista y hoy les hablaré sobre un tema que es muy importante para nosotros como seres humanos, ya que de esta manera es como nos relacionamos principalmente y que desgraciadamente se ha ido deteriorando porque ya no existe como tal y es la expresión oral. Bueno, en esta pequeña presentación les hablaré sobre la expresión oral, cuáles son sus elementos que la componen, cuáles son sus estrategias que nos ayudan a tener una oralidad mejor hacia nuestro receptor o varios receptores, de manera que nos puedan comprender correctamente el mensaje que les queremos transmitir. También les vamos a hablar una pequeña parte sobre la descripción de las barreras de la comunicación que se nos han presentado y nos guían a corromper la comunicación oral. Y para finalizar les hablaré sobre qué es tan importante para mí o por qué es más importante la expresión oral en mi vida cotidiana y en mi vida profesional futura. Bueno, para comenzar me gustaría darles una pequeña introducción sobre qué es la expresión oral. Y pues bueno, la expresión oral, como bien lo dice oral, se trata de lo que queramos transmitir por medio del habla. Muchas veces cuando no tenemos las herramientas correctas o no conocemos las herramientas correctas, cometemos errores que nos guían a que nuestro receptor o no entienda correctamente nuestro mensaje que le queremos decir o que lo entienda de una forma que no es la correcta. Para esto, la expresión oral es la destreza o habilidad de comunicación que no tiene sentido sin la comprensión, procesamiento y la interpretación de lo escuchado. Muchas veces nosotros mismos creemos que nuestro receptor escuchó perfectamente nuestro mensaje que le quisimos transmitir, pero desgraciadamente y con el paso del tiempo esto no es así, ya que no sabemos escuchar y no tenemos empatía, pero bueno, eso lo vamos a hablar más adelante. En lo que estamos ahorita es en una pequeña descripción de qué es la expresión oral. Y como lo comentamos, es la habilidad de poder transmitir tanto sentimientos como información de una manera correcta. También la expresión oral puede tener uso de dos elementos muy fundamentales, el cual es la comunicación y el diálogo. Muchas veces si no tenemos con quién dialogar, pues obviamente no se puede presentar una expresión oral ante algo, o simplemente el poder comunicarnos con alguien más nos ayudaría. Más bien, si podemos expresar de manera correcta con alguna otra persona frente a frente, podríamos tener una expresión oral asertiva, y creo que sería de las maneras en que podemos avanzar como sociedad, porque realmente la expresión oral en la actualidad ya está muy desentendida o ya la perdimos. ¿Por qué? Porque ahora todo lo hacemos por medio de las redes sociales, que realmente ese es un tipo de comunicación no verbal, porque muchas veces no tenemos a la persona frente a frente y lo único que hacemos es o escribir un texto o escribir un mensaje, y eso pues creo que ha sido una parte muy importante que deteriora la comunicación oral, y muchas veces también nuestra propia autoestima nos ayuda a deteriorarla. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a que si yo doy mi punto de vista sobre un tema o algo en especial, o si quiero compartir información y me pongo en la parte negativa diciendo, ¿sabes qué? No voy a poder, o
tengo miedo a presentarme ante un público o tengo miedo al expresarle mis sentimientos a mi pareja, a mi familiar, a mi amigo, por temor a lo que él piense o él sienta, creo que también ha sido parte muy importante que hace que la expresión oral se haya corrompido. Pero bueno, ahorita les voy a decir cuáles son sus elementos principales de la expresión oral de una forma rápida y que se pueda entender, que pues realmente nos ayudaría a conocer mucho más y a poder decir, ¿sabes qué? Cuando tengo este tipo de plática con tal persona, tengo una expresión oral asertiva. ¿Por qué? Porque cumple con ciertos elementos que lo contienen. O para presentar un proyecto, tanto en el trabajo como en la escuela, puedo decir, ¿sabes qué? Estos elementos me sirven para que mi presentación salga de tal forma y me ayude a que mi expresión oral sea mucho mejor. El primero es el emisor, y el emisor va a depender mucho de la forma en que se relacionen los demás elementos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros como emisor no sabemos qué rol es el que desempeñamos en el mensaje que queremos transmitir, y pues claramente está en que todo va a depender de acuerdo al mensaje, ya sea un mensaje social, un mensaje de cultura, un mensaje sobre conocimientos. Todo dependerá de qué tan conscientes estemos del tema que queremos transmitir. El segundo sería el receptor, y el receptor depende de las barreras que se le pongan, de las barreras de comunicación que se le presenten al emisor. Esto va a depender de qué tan asertivos estamos siendo con nuestro receptor para que logre comprender totalmente nuestro mensaje, y obviamente si estamos con el receptor adecuado. El tercero sería la voz, y esto hace referencia al tono, velocidad, el ritmo, las pausas que logremos hacer al transmitir nuestro diálogo, nuestra información o nuestro mensaje que queremos transmitirle a la otra parte. La velocidad se refiere a qué tan rápido o lento estamos hablando entre nuestro receptor, y eso todo dependerá del momento y la forma en que lo estemos haciendo. El séptimo, si vamos en el séptimo, sería la velocidad, que se refiere a qué tan rápido o lento decimos nuestras palabras para que nuestro discurso sea comprensible hacia nuestro receptor. La siguiente es el volumen, y esto trata de qué tan fuerte o qué tan bajo estemos hablando para que sea comprendido y escuchado de una forma clara nuestro mensaje. El siguiente es el tono, y este es la forma de hablar del emisor, que todo dependerá si nuestro receptor lo capta de una forma tranquila, respetuosa, o viceversa, si lo capta de una forma grotesca, fuerte, en fin. El siguiente es el ritmo, que eso es de qué tan o más bien qué tono le pongamos a nuestras palabras, haciendo referencia a, por ejemplo, si estamos leyendo como un cuento o dando un tipo de reflexión de un poema, puede ser qué tan delicado lo digamos. La siguiente es la pausa, y pues obviamente si hacemos las pausas correctas, pues el mensaje va a ser igual, pues, muy claro. Y para finalizar es el énfasis. Este dependerá de qué tan
¿cómo podremos decirlo? De qué tan precisos y constantes seamos en transmitir nuestro mensaje, o si al transmitir nuestro mensaje hay una información muy pero muy importante, qué tan claros seamos para darla y qué tan insistentes seamos para que lo pueda comprender nuestro receptor. En el siguiente punto dijimos que hablaríamos de las estrategias para tener una oralidad efectiva hacia nuestro receptor. Y la principal es el contacto visual. Si tenemos un contacto visual bueno y hacia nuestro receptor, esto va a hacer que nos va a ayudar a que él se sienta conectado con nosotros mismos, que nosotros le estamos poniendo la atención, de que él sepa qué es lo que queremos que escuche y que entienda, y eso nos ayudará a que también nosotros mismos nos sientamos confiados de que sí nos está poniendo atención, de que sí estamos cumpliendo con el objetivo, que es querer hacer llegar nuestro mensaje de una forma correcta. El segundo es ir al grano. Esto será más bien es enfocado a que si tienes un tema enorme del cual hablar, o simplemente si estás platicando con tu familia, con algún amigo, con tu pareja, pero no sabes cómo decirle las cosas, muchas veces le damos vueltas y vueltas y vueltas. Entonces tenemos que ser concisos y precisos en el mensaje que le queremos transmitir, para que de esa manera él igual logre captar qué es lo que se quiere, qué es lo que se necesita o qué es la información que tú le estás dando. Eso sería ir al grano. Y por ejemplo, si estamos hablando de una exposición para tu escuela, lo que puedes hacer es que necesitas buscar una idea central que te ayude a, por ejemplo, todos los puntos se centren en esa idea y te ayude a que tu receptor comprenda mucho mejor todos los puntos. Escuchar antes de hablar, y esto nos refiere a que debemos de poner atención en lo que nuestro receptor nos está pidiendo. De modo que si tú ya le diste algún tipo de información a tu receptor, pero esa información para tu receptor no es la correcta, debes de también aprender a escuchar a tu receptor. Practicar esta es una de las estrategias fundamentales, ya que al momento de dar un tipo de exposición, un discurso o dar una noticia simplemente con tus familiares, muchas veces te puede poner nervioso, incompetente. Entonces el practicar, ya sea frente al espejo o frente a alguien más que te diga, ¿sabes qué? Te está faltando este tipo de información, o no estás siguiendo al tema que debes de ir, le estás dando muchas vueltas. Eso te va a ayudar a que al momento de dar tu discurso o hablar de algún tema en particular, tengas la seguridad de que lo estás haciendo de la manera correcta. No interrumpir. Esto a que se debe a que no debes de desviar tu diálogo, si ya lo estás diciendo, a otros temas o a otra idea. Debes de terminar todos tus diálogos de tal forma que tu receptor capte cada una de las ideas que te planteaste o que quieres que se le sean fáciles de entender. Entonces no debes de desviar los temas o de decir, no sé, un ejemplo, estás hablando de la contaminación y ya después te cambias de tema. Si hablas de la contaminación en el agua y de repente me cambias a la contaminación del aire, pues obviamente es ahí donde pues el receptor se va a quedar con una idea incompleta. Y de igual forma debes de esperar a que
si tu receptor te quiere dar algún tipo de opinión sobre lo que acabas de decir, debes de esperar a que él termine para que tú le puedas responder de la misma manera. Bueno, el último punto del que hablamos es las barreras de la comunicación oral. Y pues bueno, estos son obstáculos son más típicos en las relaciones humanas. Y bueno, sin duda uno de los obstáculos más comunes o de mayor importancia es que como sociedad no sabemos escuchar. Entonces nosotros mismos hacemos esa barrera, ya que pensamos que podemos decir y opinar sobre un tema o cualquier cosa al momento en que se nos dé la gana, en el momento en que nosotros queramos, pero no es así, ya que tenemos que escuchar primero y guardar silencio para poder comprender cada una de las partes de los mensajes que quieren ser transmitidos. Y por ejemplo, muchas veces no ponemos atención en la escuela, cuando en una experiencia muy particular y de la cual recuerdo mucho es que cuando estuve estudiando la prepa, por el no saber escuchar, el no saber poner atención y guardar silencio cuando se tenía que guardar silencio, tuve un error con un trabajo muy importante que casi me costaba la calificación final. Entonces creo que ese sería para mí y en lo personal sería un ejemplo muy claro de que como sociedad estamos muy mal, porque pensamos que la otra persona no tiene el derecho de ser escuchado más que solamente yo. Y es ahí donde vamos al no empatizar, también que es una barrera de la comunicación oral. No empatizamos con las demás personas y creemos que todo gira en nuestra propia realidad, cuando no es así. También otra de las barreras que se presentan es el lenguaje y la cultura. También es un ejemplo muy claro de el tipo de expresión oral, ya que no todos se expresan de la misma manera y se crean ciertas barreras. ¿Por qué? Porque creemos que solamente se pueden expresar de nuestra forma, de nuestro sentir, más no tenemos como visión más allá, ¿saben? Entonces también hay que buscar el modo y la forma correcta de decir las cosas o de pedirlas, ya que eso también cuenta mucho como una barrera. Muchas veces le pedimos algo sin decir por favor, que creo que esa pequeña palabra hace una gran diferencia sobre la comunicación oral entre dos o varias personas. Bueno, y para finalizar, en mi experiencia y a lo que para mí se ha vuelto importante la expresión oral en base a lo que aprendí en estos temas, es que para poder expresarme necesito primero yo conocerme. ¿Por qué? Porque muchas veces no tenemos la fuerza para expresar sentimientos, ideas, opiniones, por miedo a decir qué es lo que van a pensar de mí, qué es lo que van a decir de mí. Entonces, de primera instancia tengo que conocerme y, como lo había dicho al principio, creo que una de las cosas que han quitado la expresión oral son las redes sociales y realmente ya no hay contacto frente a frente con muchas personas. Y si lo hay, es muy reducido, ya que estamos tan al pendiente de esa red social que tanto nos llama la atención o de los mensajes que nos pueden llegar, que ya no ponemos atención en cosas que importan en ese momento, como es la convivencia con la familia.
Creo que es de las primeras convivencias que han sido corrompidas y pues sí, desde mi experiencia creo que tener una oralidad efectiva con la familia nos abre muchas puertas, nos abre principalmente la puerta de la confianza entre nosotros mismos, porque ¿quién nos va a dar más confianza? Más que nadie, creo que es la familia. En la vida profesional, anteriormente sí he tenido un poco de experiencia, no en el ámbito de la carrera como es administración y comercio, pero desde mi punto de vista y experiencia, la expresión oral es muy, muy necesaria en ese tipo de ámbitos, ya que muchas veces no la hay como tal de una manera efectiva. ¿Por qué? Porque tenemos muchas barreras, ya que no somos empáticos principalmente porque decimos, si yo puedo con tanto trabajo, porque mi otro compañero o compañera no lo va a poder hacer. Si yo llego a tantas ventas, ¿por qué otros compañeros no las llegan? ¿Saben? Entonces no sabemos los problemas o las situaciones que se les presenten a nuestros demás compañeros, pero nosotros nos ponemos como ejemplo y hacemos que ellos se sientan por debajo de nosotros, por decirlo así. Entonces creo que tener una expresión oral asertiva y con los temas apropiados a los que se deben en la vida profesional es muy importante, ya que te va a abrir muchas puertas, vas a hacer que las personas te vean de una manera más de compañerismo y que a lo largo del tiempo con esa misma expresión se logre una amistad. Bueno, hasta aquí llegó mi presentación, espero y sea del agrado y que tenga todos los contenidos adecuados.